lo que más hay son preguntas en torno a Cuba. Necesito saber qué está sucediendo a mi alrededor. Bueno, yo lo que quiero es algún día celebrar con ellos en una Cuba libre. ¿Quiénes son los líderes que influyen en mi destino? Ya la batalla de Cuba se ganó, Fernando, se ganó. ¿Cuándo se ganó? Aquello no existe. Necesito saber la verdad. En Cuba siguen hostigando las damas de blanco. Si lo que busca es información clara y objetiva, vea CNN en español, el líder mundial en noticias. La vida cotidiana transcurre normal en esta esquina del Vedado de la capital cubana. Muy pocos imaginan qué tan cerca se encuentran de una de las cadenas noticiosas que pautan la imagen que tiene el mundo de sí mismo. Aquí reside la oficina de CNN en La Habana. Actualmente, CNN es la única televisora norteamericana acreditada en la isla. Pero CNN tiene también una historia relacionada con Cuba. El 1 de junio de 1980, el empresario estadounidense Ted Turner lanzó la CNN. Era la primera vez que una cadena de noticias en televisión transmitía durante las 24 horas del día. I dedicate the news channel for America, the cable news network. Good evening, I'm David Walker. And I'm Lois. Ted Turner era un hombre de Atlanta y en Estados Unidos existía un axioma que fuera de Nueva York no podía haber televisión de cadena nacional o internacional. Segundo, no existía el concepto en ese momento de una cadena internacional. Y lo curioso es que CNN empieza en un garaje en Atlanta con Bernard Shaw, que fue su primer gran conductor después en su apogeo ya como cadena mundial. La CNN esencialmente su gran invención fue de consagrar las 24 horas a la información. Pero claro, una información que tenía un punto de vista muy particular, que era el punto de vista de la empresa de Ted Turner, ¿verdad? Es decir, el punto de vista evidentemente de un grupo mediático particular, estadounidense, y que globalmente es el punto de vista del norte desarrollado sobre el resto del mundo. El llamado modelo CNN en su momento tuvo una importancia extraordinaria. De hecho fue el primer modelo de información continua 24 horas al día. Si bien la radiodifusión había empleado de alguna manera este modo de informar, es la CNN quien lo instaura como un modelo de comunicación a escala planetaria. Antes de Internet, antes del universo de 500 canales, ya existía CNN. El primer canal de noticias de 24 horas al día había llegado, antes de que usted supiera que lo necesitaba. CNN forma parte de la transnacional Time Warner y ha estado presente en los más importantes acontecimientos a escala global. Disponibilidad tecnológica y pautas editoriales precisas conformaron su leyenda. Los éxitos de la cadena, que nació en habla inglesa, animaron a sus directivos a expandirla, pero en esta decisión también influyó otro factor. En su libro autobiográfico titulado Call Me Ted, Turner explica que su idea de crear la versión internacional de la televisora recibió un impulso en 1982, luego de reunirse por primera vez con el comandante en jefe Fidel Castro en La Habana. Fidel le comenta a Turner que con los nuevos satélites, los nuevos sistemas de comunicaciones satelitales, ¿por qué no probar a hacer una cadena de televisión de noticias global? Ted Turner siguió el consejo de Fidel, lo implementó y ahí vino el super éxito, la super novedad de la gran cadena de noticias 24 horas a nivel mundial desde Atlanta. En 1995, Fidel visitó la sede en Nueva York de CNN.
Desde mucho antes, existía una relación de respeto mutuo no solo entre Ted Turner y el comandante en jefe, sino también entre la cadena norteamericana y Cuba. Todo ello contribuyó a que en 1997 se abriera una corresponsalía de CNN en La Habana. Ya Turner había ido trabajando en un proyecto que ese mismo año vería la luz, CNN en español. Así se convertiría en la primera televisora de noticias con transmisión 24 horas, producida en una lengua distinta al inglés. Y crean un noticiero de media hora, 5 veces al día, que se hacía en Atlanta, que era CNN en español, pero no se llamaba así. En ese momento era solo un noticiero que se hacía 5 veces al día desde la sede de CNN en Atlanta. Esa fue la génesis de CNN en español. Este noticiero lanzamos orgullosamente CNN en español. Para estar bien informado los 7 días de la semana, Sintonice CNN en español, el líder mundial en noticias. CNN en español, yo que estuve ahí, te digo, siempre ha sido un servicio de segunda dentro de CNN, que opera varias cadenas con distribución a nivel mundial y doméstico en los Estados Unidos. CNN en español siempre ha sido visto como una especie de cenicienta o de hermano pobre, de primo que con quien nos avergüenza un poco relacionarse, ¿no? Y siempre ha gozado de recursos menores a los que goza, por ejemplo, la operación en inglés. Sus periodistas también tienen otra consideración dentro de la cadena. En fin, hay una especie de aquello que en Estados Unidos se llama ciudadanos de segunda clase. Yo pienso que era una humillación cultural para muchos países latinoamericanos el tener que informarse recurriendo a un canal estadounidense. CNN evoluciona. 2010 marcó lo que muchos expertos llamarían un antes y un después para CNN en español. En noticias te mantenemos bien informado hoy para que puedas planear mejor el... La audiencia comenzó a percibir los primeros cambios. Nuevos rostros llegaron al canal y se fue reestructurando su programación. ¿Hacia dónde cambiaba CNN en español? Vive la noticia. Un estudio del grupo de investigación estadounidense Pew reveló que en 2010 se registró el mayor descenso visto en 12 años por las audiencias de los canales de televisión CNN y Fox News. CNN recibía el mayor golpe, con un 37% de disminución de audiencia en horario estelar. El concepto de noticia seria que defendiera Ted Turner se estaba volviendo vulnerable. Pienso que quizás los ratings, la economía, que son las que deciden muchas veces estas cosas, no era del agrado de los ejecutivos y deciden reformar CNN en español. Alguien me puede decir, bueno, lo hicieron por una razón ideológica. Conociendo un poquito a los ejecutivos de la gran televisión norteamericana, yo diría que la razón ideológica está siempre presente, eso nunca desaparece, venga quien venga, esté quien esté, se hagan los cambios que se hagan. Eso no se toca, eso es sagrado. Y la gente entra en CNN porque ya no creía en CNN, y entonces empieza a entrar en CNN por el entretenimiento, por las entrevistas, por eso cambió CNN, entonces es más creíble. Es una cosa de contrainsurgencia. CNN ha entrado en la guerra sucia disfrazada de buena dama, como se dice, con otro maquillaje, pero el papel es tan fuerte y duro como en el mejor de los casos. A CNN en español llegó una nueva directiva. Como gerente general fue nombrada la cubano-americana Cynthia Hudson,
quien antes había dirigido el canal de la Florida Mega TV, mientras como vicepresidente apareció otro cubano de la Florida, también vinculado a la directiva de esa estación, Eduardo Suárez. En realidad, Cynthia Hudson es ninguna personalidad de la televisión latinoamericana, de la televisión tampoco norteamericana, no es una figura. Cynthia Hudson es una entre muchos periodistas de lengua española en Estados Unidos hubieran podido escoger tal vez muchas otras personas, pero sus características políticas son ciertamente fundamentales. Es una mujer que sí sabe de política, sabe dónde va en esos términos y nunca saldrá de la línea trazada por los dueños de CNN en español. Y ella estaba muy vinculada y era responsable de las líneas editoriales esencialmente anticubanas, esencialmente cargadas de difamaciones, calumnias, mentiras, groserías que violan incluso las normas de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos, que por supuesto no monitorea estos canales locales. CNN evoluciona. CNN en español ha venido reduciendo su papel de canal serio, su rol como canal periodístico, a un canal de propaganda mezclado con farándula, con chismografía. Y eso básicamente porque la gusanera de Miami finalmente llegó a la más alta nivel de gerencia de CNN en español a través de Cynthia Hudson. Estos son algunos de los nuevos rostros llevados por Hudson a CNN en español. Todos de origen cubano. ¿Casualidad? La persona que tengo a mi lado, mírenla bien, apréndanse su nombre, Camilo Egaña, porque va a ser el próximo presentador de este programa de Mirador Mundial. Bienvenido, Camilo. Muchas gracias, Claudia. En Cuba siguen hostigando a las damas de blanco. Esta mañana unos 200, 300 seguidores del régimen sitiaron la casa de Laura Pollán, líder del grupo disidente. La muerte de Laura Pollán. También como analista de información, CNN en español contrató al declarado anticubano Carlos Alberto Montaner. CNN está totalmente ajena a ese derecho, ¿no es cierto?, a ese espíritu de estar bien informado. Yo he visto cosas siniestras, presentar como analista, por ejemplo, a gente que son terroristas anticubanos y consultarlos como si fueran consultores, ¿no es cierto?, o sea, gente de Miami, que son personajes siniestros, como el señor Montaner u otros, que son gente que han practicado, digamos, una política subversiva, contraria, ¿no es cierto?, al gobierno de Cuba, de manera permanente, a lo largo de décadas. Cuando se ha podido ver el lado sombrío de la revolución, la represión, cuando la revolución es más allá de un discurso y en la plaza pública y las banderas y los himnos, sino se ha visto toda esa parte siniestra del sistema, entonces la imagen ha colapsado. Bueno, Carlos Alberto, yo le tengo que preguntar varias cosas sobre Cuba, porque claro, a usted lo han acusado desde que es agente de la CIA, y yo quiero hoy día resolver eso, y hasta que es terrorista financiero, y que efectivamente es el peor enemigo de la isla, ¿no es cierto? Carlos Alberto Montaner fue arrestado aquí en La Habana, en el 60, cuando se dedicaba a poner bombas en los cines, en las tiendas. Era un agente CIA ya con 19 años de edad y pertenecía a una pandilla que ejecutaba en La Habana esas campañas de terrorismo para desestabilizar la joven revolución cubana. Esa gente deben saber quién es. Y el hecho que esté ahí
lo único que te demuestra es cuál es la línea editorial que la señora Hodgson quiere o quiso darle a esa CNN en español. El tercero de estos rostros de la nueva CNN en español es el de Ismael Cala, quien ya era conocido por la audiencia del canal. Para CNN, Ismael Cala, Toronto, Canadá. El bailarín y el artista, por ejemplo, es un ave que quiere volar. En un país como Cuba se le llama desertor a muchos de sus grandes bailarines que han decidido aceptar mejores contratos o que han decidido... No, perdone. Yo no lo llamo desertores. Algunos estudiosos en la ciudad mía me han llamado a ese proceso como la cubanización de CNN en español. Cubanización no de Cuba, cubanización de Miami. Quiero aclarar eso. Hay que ver hasta qué punto invierten a través de esas decisiones, a través de esa selección de personal que hacen, hasta qué punto invierten en el futuro de la derecha, en el futuro de sus intereses en América. Este es un momento para analizar a fondo el proyecto que viene detrás de CNN. Para conocer los criterios de la televisora sobre los cambios y la cobertura periodística al tema Cuba, intentamos contactar con Shasta Darlington, quien había sido corresponsal de CNN en La Habana hasta finales de 2011. Esta fue su respuesta vía correo electrónico. Pero sus coberturas periodísticas nos mostraban lo contrario. Shasta Darlington, CNN, La Habana. Luego insistimos para obtener entrevista con Willy Lora, director de noticias de CNN en español. Pero tampoco fue posible. CNN evoluciona. Esta es la CNN en español de hoy. A partir de estos cambios, ¿cómo construye esta cadena la realidad cubana ante la opinión pública internacional? ¿Quiénes hablan sobre Cuba en CNN en español? Gloria, bienvenida al primer programa de Cala. La invitada al primer programa de Ismael Cala fue la cantante de origen cubano, Gloria Estefan. Cuando saliste, justo de salir de tu adolescencia, te hicieron un acercamiento para ser espía. Sí, señor. A mí querían contratarme el CIA. Esto no es broma. Eso no es broma, es verídico. ¿Tú te has puesto a pensar cómo hubiese cambiado tu vida si hubieses tomado esta decisión de ser espía? Bueno, tú no sabes, a lo mejor tomé la decisión. Gloria Estefan nos acompaña desde Miami. La selección tampoco fue fortuita, pues ella había mantenido una relación estrecha con la cadena desde su surgimiento. Es madrina histórica de CNN en español, doble madrina, por decirlo de alguna manera. ¿Te sientes cómoda con todos estos títulos? Porque tienes responsabilidades. ¿Cómo no? Con mucho gusto. ¿Cuál es? Explícame primero. Las madrinas cuidan a los niños. Sí, señor. Pero ustedes están muy bien cuidados, no hay ningún problema. Bueno, por supuesto. Yo te tengo una sorpresa y es que hagamos un viaje en el tiempo y miremos esto que pasó hace unos 13 años exactamente. Mira para allá. Cala se refería a la primera emisión de CNN en español en el año 1997. Que ellos no pueden tener las cosas y las libertades que yo tengo también, y deseo lo mejor para ellos realmente, que sean libres pronto. Yo me acuerdo en mi casa de haber nacido en Cuba, en Santiago de Cuba, por supuesto, de ver Hoy los Estefan son unas de las fuentes de información consultadas por CNN en español. Padre, y mi madre decía, yo creo que ya no quedamos en un país comunista, qué lástima que este niño que tenga que crecer en un país sin libertad. Pero no son los únicos personajes de origen cubano conocidos por sus posiciones en contra de la revolución que han sido colocados frente a sus cámaras. Agradezco a ustedes también yo poder expresarme libremente, sin coacción, y decir lo que yo creo en un país libre como los Estados Unidos. Miguel Saavedra, presidente de la Vigilia Mambista, es uno de estas personas y nos acompaña vía telefónica. Bienvenido, Miguel.
Bueno, yo quería, para aquellas personas que no son cubanos, que no entienden bien esta situación, la tiranía castrista por más de 52 años ha usado como un arma política el arte, la música y el deporte para llevar mensajes distorsionados a personas que no son cubanos y vincularlos en las acciones de ellos. CNN en español prioriza en su agenda los llamados disidentes cubanos. Guillermo Fariñas, psicólogo cubano, quien ha estado en huelga de hambre. En las últimas semanas, meses, dábamos noticias sobre su estado de salud, sobre estas huelgas de hambre. Hoy tenemos que dar noticias sobre un premio que ha recibido. Lo felicitamos. La primera pregunta es, ¿cómo se siente? ¿Cómo recibió la noticia? Pienso que este es un premio que se ha ganado el pueblo cubano por la rebeldía que durante 52 años ha demostrado ante la barbarie y el totalitarismo castrista. Este fin de semana, nuevos actos de hostigamiento. Varios partidarios del gobierno las rodearon. A las pantallas de CNN en español regresa una y otra vez la bloguera contrarrevolucionaria cubana Yoani Sánchez. Tenemos en comunicación a la bloguera Yoani Sánchez. Yoani, bienvenida. Me comentabas... Lisette, usted está cerca, me decía que dentro del grupo que están allí está Yoani Sánchez. ¿Está cerca de ella? ¿Podríamos hablar con ella también? Bueno, justamente la bloguera Yoani Sánchez está con nosotros vía telefónica desde La Habana. Hola, Yoani, ¿cómo estás? Gracias a Yoani Sánchez, por supuesto, por estar en contacto permanente ahora con conclusiones en este momento difícil. Nuestras condolencias. Muchísimas gracias por mantener esta línea abierta con CNN en español. Hasta una próxima oportunidad. Lo interesante en este caso del tipo de fuentes que se privilegian en Cuba por parte de este tipo de televisora no está en el hecho de lo que se pregunta. Yo creo que cualquier medio de comunicación, todas las preguntas son legítimas. El tema está en identificar qué es aquello que no se pregunta, qué es aquello que se invisibiliza en estos casos. Nunca se le va a preguntar, por ejemplo, quiénes son los que quienes financian a este tipo de fuente en su trabajo y cuáles son las verdaderas motivaciones que los llevan a hacer el tipo de declaraciones y de informaciones que dan a la prensa internacional. Con sede en Washington. Para analizar lo que sucede en Cuba, CNN en español también consulta con frecuencia a analistas norteamericanos o figuras del gobierno de Estados Unidos. Está claro de que Cuba está frente a una situación económica muy difícil. Hasta cierto punto el modelo económico ya no funciona y estas medidas de reforma son pasos que están tratando de tomar las autoridades para efectivamente ver si pueden mejorar el modelo. No está claro de que lo vayan a poder lograr. Es muy curioso cuando uno analiza un artículo sobre Cuba y ve la posición de la llamada disidencia sobre tal punto, la posición del gobierno de Estados Unidos sobre tal problemática, pero nunca la posición del gobierno cubano. Y es que en la selección de las fuentes radica una de las estrategias más utilizadas por los medios de comunicación como CNN en español para enmascarar sus tomas de partido. Pero no es la única. Mil trucos así. No es muy complicado imaginarse cómo se puede así manipular las cosas, buscando, escogiendo los portavoces, los voceros en función de lo que quieres proyectar. Tanto en el propio discurso que elaboran los periodistas como en el propio discurso audiovisual, tanto como en el texto, hay diferentes maneras de construir esa realidad. En su lucha por enfrentar la crisis económica mundial, el gobierno cubano ha tomado medidas que no solo han tenido impactos. Pero la mayoría de las personas con quien hemos hablado dicen que quieren más cambios, empezando... Cuando algunos analistas
y algunos cubanos en el exilio y dentro de la isla incluso critican a la Iglesia Católica por su... Los cubanos dicen que están acostumbrados a las cosas. Y ahora queda muy claro que lo que el pueblo cubano está esperando son cambios, pasos adicionales por parte de los líderes cubanos. Raúl Castro mismo dijo que este podría ser o va a ser el último congreso de esta generación histórica. Entonces muchas personas quieren saber qué va a haber. Necesito saber qué está sucediendo a mi alrededor. Necesito saber la verdad. Si lo que busca es información clara y objetiva, vea CNN en español, el líder mundial en noticias. La tan repetida objetividad de CNN en español queda desenmascarada en sus verdaderos intereses tras las marcas de opinión de sus propios periodistas y analistas. Lo que usted está diciendo es una verdad como un templo. La Iglesia no tiene acceso a los medios de comunicación en Cuba. Y específicamente este premio habla de la valentía, el liderazgo para mantener la atención en asuntos de derechos humanos, especialmente en gobiernos represivos. Es lo que por lo menos es la intención de este premio de los defensores de derechos humanos. ¿Pero es el ballet de Cuba un ejército? ¿Por qué han sido tan exitosas las damas de blanco? El 8 de abril, un jurado de Texas encontró a Luis Posada Carriles no culpable de... Muchas veces, simplemente, los periodistas de CNN en español optan por no emitir criterios ni propician controversias cuando en el set de la televisora se encuentra un connotado terrorista. Otra expresión de su objetividad incuestionable. La idea es esencialmente la legitimización del terrorismo contra Cuba. Alguien que está entrenado mentalmente para guardar secretos, emociones, crear estrategias, ¿cómo puede uno saber si está recibiendo la verdad en las respuestas, Gabriela? CNN Español sigue constantemente esa misma línea y ningún empleado, incluso ningún miembro del personal de CNN Español se arriesgaría a salir de esa línea. Que Chávez amenazó con sacar los tanques. ¿Tú lo viste, Patricia? Sí, ¿verdad? Lo dijo CNN. Lo dijiste tú, pero descontextualizando, que es uno de los problemas de ustedes. Sí. No, totalmente descontextualizado. Yo lo que creo, yo creo que tú eres una buena periodista y creo que eres una mujer honesta, pero creo que muchas veces eres víctima de esa rapidez de ustedes allá, pues de hablarle al mundo las cosas, ¿no? Y ojalá tú llegues allá a tu estudio y utilices esto y lo aclares al mundo. Te lo pido, te lo pido, te lo pido si te dejan, si te dejan, si te dejan. Si te dejan, Patricia, si te dejan, Patricia, si te dejan, Patricia, porque tú no mandas en CNN. Hay un abismo entre la realidad, la imagen mediática de Cuba y la realidad de este país. La orientación está ahí, ¿no? De Cuba se dice las cosas que pueden contribuir a satanizar la imagen del país. Cuba ha sido el país más bombardeado por la desinformación en la historia de América Latina. Para construir la realidad cubana, la CNN en español se ha apoyado en dos escenarios: su corresponsal acreditado en La Habana y las presentaciones en cámara desde sus diferentes oficinas en Atlanta, Washington y Miami. Desde 1997 hasta hoy, la CNN ha acreditado 4 corresponsales en La Habana: Lucía Newman, Norman Neal, Shasta Darlington y el actual, Patri Ottman. Y hoy, ¿cómo representa CNN en español la imagen Cuba? Y lo que más hay son preguntas en torno a Cuba. El presidente Raúl Castro ha emprendido la mayor transformación de la economía estilo soviético en varias décadas. ¿De qué se habla en Cuba? Se habla de la economía y del futuro del país. Para CNN en español, Cuba se encuentra en una encrucijada.
Así titularon una de sus más amplias coberturas, realizada durante el 6º Congreso del Partido Comunista de Cuba en 2011. Entre las ideas más repetidas por CNN en español está que los problemas económicos de Cuba demuestran un rotundo fracaso del modelo socialista y que los cubanos desaprueban las estrategias de la revolución para seguir adelante. La crisis económica ha golpeado este país con fuerza, mientras los precios de las importaciones suben. Así que la moneda dura escasea. Lo que nos venden los medios de comunicación es decirnos que el sistema cubano no funciona y los cubanos quieren un cambio de sistema. Pues está muy claro, hasta los mismos dirigentes cubanos han reconocido que el sistema ha fracasado, que hay una crisis económica profunda, que los cubanos viven quizás el peor periodo durante la Revolución Cubana. Eso refleja una actitud, un deseo dentro de la población para un sistema diferente. Los medios de comunicación subrayan muy a menudo las dificultades económicas que sufre Cuba, que son evidentes, que existen, que no hay que negarlas, pero obvian sistemáticamente el principal obstáculo que representan las sanciones económicas contra la economía cubana. Estados Unidos impone desde hace más de medio siglo un estado de sitio económico a este país. Y la Asamblea General de las Naciones Unidas... Otro olvido de la objetiva CNN en español viene manifestándose desde hace mucho tiempo. Aunque año tras año el bloqueo norteamericano ha sido condenado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, CNN en español intenta minimizarlo. Vamos a analizar cuáles serían los mayores problemas para la población de acuerdo a esta encuesta, para escuchar tu comentario, porque se revela un dato muy importante. Se escucha mucho acerca del embargo, y el embargo ha sido como que una bandera para hablar de la problemática, pero el sentir del pueblo en esta encuesta de IRI refleja lo contrario. Véalo usted, que es el tema que yo hablaba y te lo comentaba, Tomás. 3,5% solamente piensa que es uno de los más graves problemas en Cuba. Lo importante es recalcar que llevamos medio siglo también de debate acerca de la efectividad del embargo. Yo creo que cualquier medida objetiva nos diría que no ha cumplido su función y que más allá de dañar al gobierno cubano, lo que ha dado es un chivo expiatorio para los fracasos de la política del gobierno cubano sobre su pueblo, y también ha contribuido al aislamiento del pueblo cubano. Así que creo que es hora de que escuchemos las voces dentro de Cuba acerca de qué piensan ellos, personas como Giovanni Sánchez, que ha dicho que el fin del embargo significaría el fin del autoritarismo dentro de la isla. CNN en español ha aumentado sus coberturas sobre el perfeccionamiento del modelo económico cubano. ¿Hay expectativa por eso? ¿Realmente la gente no cree que vayan a cambiar muchas cosas? Lo que hace falta es que empiece el movimiento, ¿no? Hemos visto los pronunciamientos. Estamos dispuestos a darle el máximo beneficio a la duda, porque es algo que todos aquí fuera de Cuba hemos querido ver por mucho tiempo, pero ahora queda ver los hechos. La verdad, estos cambios para permitir más negocios privados ya se sienten mucho. Hay mucho optimismo entre varios sectores de la sociedad de que pueden abrir un pequeño negocio, que pueden ganar un salario. Estas medidas, si toman efecto, va a ser un cambio radical de la manera que opera el sistema de Cuba. Y tenemos grandes expectativas. Esto no va a resolver los problemas fundamentales que se encuentran en la estructura económica de Cuba. La razón de fondo, aunque a veces enmascarada, es construir una expectativa de fracaso para el proyecto socialista. Yo creo que lo más importante y lo que tiene que considerar el Congreso del partido es que las reformas económicas que se han dado hasta este momento, que ha permitido de una forma limitada el cuentapropismo dentro de la isla, tienen un carácter, como lo llama Oscar Espinosa Chepe, un economista cubano, son pocos, son limitados y son tardíos.
es necesario que el gobierno tome pasos adicionales para que los pequeños empresarios dentro de la isla realmente puedan ser exitosos. CNN en español fabrica también para Cuba una imagen de incertidumbre en el plano político. Para ello, aluden constantemente a una supuesta ausencia de democracia. Se puede comprobar que hay un grupo de temas, que hay una tematización, hay una agenda por parte de los principales centros de poder, tanto económico como político, que imponen cuáles son los temas que deben tratar los grandes medios de comunicación, y por supuesto en el caso de Cuba eso no es diferente. Hay un grupo de ítems que son los que casi siempre se priorizan, y son los que están relacionados con las llamadas libertades, con los derechos humanos. Ya que aquí en Cuba había violación de derechos humanos, ha habido violación de derechos humanos, y mientras que se mantengan los gobiernos Castro en el poder va a seguir habiendo violación de derechos humanos. Comenzamos en Cuba, donde el presidente Raúl Castro clausuró la primera conferencia nacional comunista, anunció algo que muchos no querían escuchar. Descartó cualquier forma de multipartidismo y defendió el sistema de partido único. ¿Qué lejos estamos de esta democracia? Estos cambios, por lo que usted me dice, que está mencionando esta eurodiputada, no son suficientes. ¿Cuánto más falta? Bueno, falta la concientización por parte del pueblo cubano, que está colérico con las últimas medidas económicas del gobierno cubano, de que no podemos esperar por nadie, que los cambios deben venir de nosotros mismos, y falta también que los gobiernos democráticos le dejen de hacer el juego al gobierno cubano. CNN evoluciona. Un medio norteamericano que depende de las grandes corporaciones nunca podrá representar de modo, si no objetivo, vaya honesto, la realidad cubana, porque tiene que defender ciertos intereses. Y esos intereses le impiden que diga cómo es la realidad cubana, con sus virtudes y sus defectos. Usted mencionó también, dijo que es combatir, la única opción que tenemos los cubanos, dijo así, lo cito textualmente, es combatir un régimen violento con violencia. Lo que están haciendo los disidentes cubanos hay que aplaudirlo. Están llevando la verdad de lo que está pasando en Cuba al exterior. Están ganando la batalla. Ya la batalla de Cuba se ganó, Fernando, se ganó. ¿Cuándo se ganó? Aquello no existe. Conectamos de inmediato con Blanca Gómez, nuestra corresponsal. Frente a las cámaras de CNN en español, desfila frecuentemente la llamada disidencia cubana. Pensando en las damas de blanco que quedan allá. De Orlando Zapata Tamayo. Los medios de comunicación quieren crear una oposición que es ficticia en Cuba y dar la imagen al resto del mundo que ella representa no solo la inmensa mayoría de los cubanos, a la inmensa mayoría de los cubanos, sino que pide un cambio de régimen. CNN en español intenta presentar a estos grupos contrarrevolucionarios como los héroes premiados de un supuesto movimiento de resistencia en Cuba. Y las damas de blanco este año fueron celebradas en este sentido como la organización de la sociedad civil que hizo un trabajo extraordinario el año pasado, y vimos que eso resultó en la liberación de 75 presos políticos, aunque pedimos obviamente que se liberen más. Y hay que recordar que el activismo de ella y de las damas de blanco llega a tener tal intensidad y tanto prestigio en el mundo que el Parlamento Europeo les otorga el premio Sájarov, que es el premio para los defensores de los derechos humanos más importante que otorga esa institución. En el Departamento de Estado, la primera dama Michelle Obama y la secretaria de Estado Hillary Clinton entregaron los premios internacionales a las mujeres valientes o con coraje. De las 10 ganadores hubo 2 de América Latina. Una de ellas fue la bloguera cubana Joanny Sánchez. En el caso de la disidencia cubana, yo creo que el más grave, la más grave violación de la ética periodística que comete, entre otros, CNN, es no decir quiénes son estas personas. Yo creo que no hay
un movimiento opositor dentro de Cuba que haya tenido el destino tan vistoso como el de las Damas de Blanco. Y además hay una crónica que leí recientemente precisamente de Joanny que me pareció extraordinaria, donde habla de los parapolicías, es decir, toda esta fuerza que está convirtiendo al gobierno cubano en una dictadura convencional latinoamericana de las peores. El producto Damas de Blanco no está hecho para provocar subversión en Cuba, como para sacar desde Cuba hacia el exterior, hacia el mercado mundial, la imagen de un país víctima de tiranos y de, bueno, de todo el paquete de temas o de expresiones o de fórmulas que ellos crearon y promueven. Los documentos oficiales de Estados Unidos que ilustran que uno de los pilares fundamentales de la política exterior de Estados Unidos desde 1959, al lado del otro pilar fundamental que abordamos, que son las sanciones económicas, es la organización, la creación, la financiación y la orientación de una oposición interna en Cuba. Los propios disidentes reconocen que reciben dinero de una potencia extranjera. En el Departamento de Estado, la primera... Sin embargo, CNN en español ha contribuido a brindarles reconocimiento frente a gobiernos y personalidades extranjeras. El expresidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, sigue su gira por Cuba. Hoy se reúne con Raúl Castro y mañana lo hará en La Habana con representantes de la disidencia cubana, entre ellos Joanny Sánchez. ¿Cómo le fue a Joanny? La tenemos con nosotros vía telefónica. Joanny, ¿cómo estás? Cuéntanos. Carlos Alberto, hay algo que quisiéramos también saber tu impresión, es este llamamiento. Hoy el líder disidente Saúl Sánchez dice y reclama que el Papa, quien va a visitar la isla antes de la Semana Santa, dice, tiene la obligación moral de abogar por los presos políticos cubanos y porque cese la represión brutal. ¿Qué te parece? ¿Qué puede hacer el Papa? Yo creo que el Papa sí debe. Además es una de las funciones del jefe de la Iglesia y es uno de, digamos, una de las grandes tareas que asigna la religión cristiana, que es estar con los perseguidos, estar con los presos, ayudarlos. CNN en este caso comete una grave falta profesional, porque cuando le da de modo exclusivo la palabra al sector de la disidencia cubana, porque rompe el pacto de imparcialidad que le impone que dé la palabra a una parte y también que la otra parte tenga el derecho de réplica. Yo creo que Fidel Castro siempre va a tener un papel importante en la política. CNN en español, al igual que otros medios internacionales, prioriza en su agenda la necesidad de promover una transición en Cuba. Viejo empeño de la retrógrada política norteamericana. Más cambios. Escuchar a los cubanos en prensa internacional decir que quieren cambios es algo que hace 5 años era impensable. ¿Cómo será la Cuba del mañana? ¿Qué papel jugarán los cubanos del exilio en los nuevos escenarios que se presenten en Cuba? Para liberar a... Otro de los temas presentes en el discurso de CNN en español sobre el futuro de la isla es el de las relaciones con Estados Unidos. ¿Ayudaría o ayuda en cierta parte a algún tipo de acercamiento, mejoramiento de las relaciones, a pensar en otro camino o en otra dirección en las relaciones Estados Unidos con Cuba? Bueno, las reformas que puedan, hay que esperar y ver si efectivamente van a poder hacer las reformas. Y lo que obviamente el mundo pide no solamente son reformas de tipo económico, sino que también reformas de tipo político. ¿Qué papel puede jugar Estados Unidos en un futuro cuando la isla está tomando estos pasos hacia el futuro? Sigue en vigencia el embargo y Estados Unidos no tendría oportunidades dentro de los cambios que se podrían venir. Pues yo creo que el gobierno de Estados Unidos puede o facilitar el cambio o representar un obstáculo para el cambio. El Cuba Study Group emitió un documento la semana pasada en donde damos recomendaciones muy específicas de pasos que podría tomar el gobierno americano para facilitar los cambios dentro de Cuba y sobre todo para
ayudar a estos pequeños empresarios a que sean exitosos. También damos recomendaciones en cómo el gobierno cubano puede crear las condiciones necesarias dentro de la isla, pero no cabe duda que Estados Unidos puede hacer más para facilitar eso. Por ejemplo, permitiendo que los cubanos en la isla puedan vender algunos de los cubanos independientes podían vender sus productos en el mercado americano. Las supuestas propuestas de mejoramiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos obvian temas claves que median en la solución del diferendo. Y hoy comienza en Cuba el juicio contra el estadounidense Alan Gross, que está acusado de espionaje y de atentar contra la seguridad del Estado. Recientemente, otro de los temas con amplia cobertura por parte de CNN en español es el caso de Alan Gross. Este norteamericano fue sentenciado a 15 años de prisión en 2011 al introducir en Cuba de manera ilegal medios de infocomunicación como parte de un programa del gobierno norteamericano dirigido a la guerra sucia contra Cuba. Es algo que tiene que resolverse pronto para que el señor Gross pueda volver a Estados Unidos a estar con su familia. Arturo, el tema de Alan Gross, ¿qué impacto puede tener en la relación, en el momento de las relaciones bilaterales? A la reacción de legisladores republicanos de la Florida, como Ileana Ros-Lehtinen, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, es de rechazo. Y, por ejemplo, el senador Marco Rubio dice que Estados Unidos debe suspender las concesiones que dice le está haciendo a Cuba. ¿Esto puede traer algún cambio en la política? Yo creo que el peor error que podría hacer Estados Unidos es convertir a Alan Gross en otro rehén de las relaciones entre Cuba y de otros problemas de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Sin embargo, para CNN en español, el caso de los 5 héroes cubanos prisioneros en Estados Unidos parece no tener relevancia. Esta no es su noticia y no tiene, según su agenda, trascendencia en el diferendo. En cambio, CNN en español presenta este diferendo obviando decenas de ataques mercenarios y actos terroristas que han cobrado miles de vidas cubanas. Para conocer los criterios ante una opción militar, CNN en español interrogó a un innegable experto de la violencia. ¿Apoyaría una lucha armada en este momento en contra de los Castro, como fue en su momento Bahía de Cochinos hace ya 50 años? Mira, eso, ¿la apoyaría, sí o no? Eso es una hipótesis muy... yo no voy a quebrar ninguna ley de este país. Pero expresarse libremente sobre una idea, sí, como el apoyar una lucha armada... Claro. Si hubiera una lucha armada, si este país hiciera otra invasión y eso, yo estaría siempre con el desocamiento de la dictadura cubana. Pongan todos atención porque esta pregunta no la hago yo, sino que la envían nuestros televidentes, seguidores de Twitter y de Facebook. Ellos quieren saber, Joanny, si a ti te gustaría ser presidente de Cuba algún día. Que tiene que recuperarse para la nueva Cuba que sin lugar a dudas va a necesitar sus esfuerzos. Yo lo que quiero es algún día celebrar con ellos en una Cuba libre y ahí estaremos cantando todos los artistas del mundo juntos. Yo creo que la CNN obviamente está emitiendo, haciendo lo que critica. Es decir, está haciendo propaganda y no periodismo. Claro, defienden la libertad de expresión, pero en muchos casos lo que ellos llaman libertad de expresión es simplemente libertad de empresa. Creo que tenemos que estudiar muchísimo más a fondo todos los elementos de estos tiempos, porque eso nos puede servir a nosotros para dar la respuesta contrahegemónica necesaria. CNN evoluciona. Más cautivante. Al televidente le ponen este mensaje: Cuba malo, Cuba malo. Constantemente, es como una venta de pasta dental. Yo estoy de acuerdo para que hablemos de los defectos de la realidad cubana, pero siempre que contextualicemos la situación y expliquemos cuál es el origen de esos defectos. En este momento estamos como a la defensiva. Ahora tenemos que pasar a la ofensiva. Y ahora vive la noticia.